Hola, buenos días. Soy el doctor Miguel Motola, soy médico adscrito al servicio de gastroenterología del Hospital General de México Eduardo Lisiaga. Y bueno, quiero agradecer por la invitación al servicio de coloproctología, al doctor Viri Jiménez, por permitirme participar. El día de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas del cáncer de colon en México. Entonces vamos a hablar sobre el cáncer colorectal en México y su trascendencia del problema. Principalmente vamos a comentar sobre la epidemiología, los factores de riesgo que existen sobre la información que tenemos en los estudios recientes y también sobre la prevención que podríamos hacer en estos pacientes, más que nada de alto riesgo, para detectarlos y detectar una enfermedad temprana. Entonces, sobre epidemiología, en el Globocan del 2020, vemos que el cáncer colorectal fue el 7.6% del total de todos los tumores malignos a nivel nacional. Fue el número cuarto sobre los tumores malignos y sobre los números nuevos, o más que nada los casos nuevos en el 2020 en hombres, fue el 8.9% de todas las neoplasias malignas y de igual forma en mujeres fue del 6.6%. En cuanto a la incidencia, vemos que el cáncer colorectal se ve que lo más común es en hombres a comparación de las mujeres y tiene una incidencia de 12.4 casos por 100,000 habitantes. En cuanto a incidencia, mortalidad y prevalencia, como ya les mencioné, el cáncer de colon fue el cuarto tumor más común, teniendo más de 11,000 casos en el 2020, teniendo una mortalidad, la sexta causa de mortalidad como cáncer en estos pacientes y una prevalencia de 21 pacientes por 100,000 habitantes. Ahora vamos a ver más que nada cuáles son los factores de riesgo en mexicanos. Este estudio, que fue un estudio de casos y controles, donde vieron que, digamos, los factores de riesgo más importantes, por ejemplo, aquí mencionan que cualquier tumor previo en algún familiar directo, se vio que fue un factor significativo e importante en los pacientes con cáncer de colon. De igual forma, si tuviesen o tuvieron algún familiar de primer grado o de segundo grado, también fue un factor de riesgo estadísticamente significativo. Cualquier historia familiar de cáncer colorectal, por supuesto, como lo hemos visto en toda la historia, es un factor de riesgo importante y significativo, y teniendo, como ya lo mencioné, un familiar de cáncer colorectal, tanto de primero o segundo grado, fueron factores significativos para esta neoplasia. Ahora, en cuanto a los factores propios del paciente, aquí en este estudio, que se hizo un estudio mexicano de casos y controles, se vio que realmente no hubo una diferencia en cuanto al sobrepeso u obesidad en los pacientes que tuvieron cáncer de colon a comparación de los controles. Sin embargo, los que sí tuvieron una exposición al tabaquismo, un factor importante, significativo para cáncer de colon, y el alcohol pues no fue un factor importante. Ahora ya en el análisis multivariado de todos los factores en donde tuvieron oportunidad de estos autores de ver, es que las comidas altas en grasa tuvieron una razón de momios hasta de 3. Esto ya se ha conocido en estudios previos a nivel mundial. También algo curioso, que aquí en México se consume mucha carne de puerco, en donde vieron que tuvieron una razón de momios hasta de 3.54 para cáncer colorectal,
Y algo que siempre se ha mencionado en los últimos años sobre el consumo de carne procesada, carne roja, se vio que tiene una relación de Mobius hasta de 2 a 3 veces más. Los únicos factores, digamos, protectores que se vieron en estos pacientes de cáncer de colon fue el consumo de frutas y también haber vivido en una zona urbana residencial, probablemente por la cuestión del nivel socioeconómico y por tener, por supuesto, o sea, acudir a algún hospital de mayor nivel, algún hospital privado donde se hacen estudios de screening, de detección temprana, y también de tener tratamientos adecuados de quimioterapia, de cirugía para estos pacientes. En cuanto a el sedentarismo, también se vio como un factor de riesgo y por supuesto, como siempre se ha visto, la historia de cáncer colorectal en familiares de primero o segundo grado es un factor de riesgo sumamente importante en población mexicana y en población mundial. Este es el estudio, digamos, pivote, en donde se analizó que la carne procesada y la carne roja tiene un riesgo aumentado hasta el del 17% y igual la carne procesada del 18% si tuvieron mayor consumo. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? La enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que pacientes que tienen CUSI con más de 7 u 8 años de evolución o de diagnóstico, con pancolitis principalmente, tienen alto riesgo también de hacer cáncer de colon. Por lo tanto, estos pacientes requieren un seguimiento con colonoscopías cada año o cada 2 años después de su diagnóstico. Si tenemos pacientes que tienen CUSI y además colangitis esclerosante primaria, la detección temprana de cáncer de colon debe de ser desde el primer año de diagnóstico de colangitis esclerosante primaria, ya que se ha visto que es un factor sumamente importante para el desarrollo de cáncer de colon. También, ya menos común, los pacientes que tienen enfermedad de Crohn con solamente involucro de colon, también pueden aumentar su riesgo de cáncer de colon. Y los síndromes familiares, ya sabemos que la poliposis adenomatosa familiar, los pacientes de 40 años con este síndrome tienen hasta 100% de riesgo de tener un cáncer de colon. Y el síndrome de Lynch, por supuesto, es otro síndrome de los cuales no se desarrolla un tumor a partir de adenoma, como lo es la poliposis adenomatosa familiar, tienden a ser riesgo alto de cáncer de colon y por lo tanto ya veremos en otra diapositiva cómo va a ser el seguimiento en estos pacientes. Ahora, todos estos pacientes con enfermedad inflamatoria, con síndromes familiares, solamente ocupan el 5% de los cánceres colorectales. Sabemos que el 95% van a ser esporádicos. Es por eso que, digamos, nuestro objetivo de detección va a ser en la población general, no tanto en estos pacientes. Por supuesto que si tenemos estos pacientes, hay que seguirlos. Pero el más riesgo va a ser en la población general, que eso nos mete en un problema. Otros grupos de riesgo, por ejemplo, si encontramos pacientes que tienen más de 3 adenomas, principalmente adenomas mayor de 10 milímetros con histología vellosa o túbulo vellosa, por supuesto requieren seguimiento con colonoscopías cada 3 años hasta no encontrar pólipos. Pacientes que tienen poliponematosis acerrada o si encuentran pólipos cerrados más de 10 milímetros, por supuesto también requieren un seguimiento estrecho. Y bueno, como ya lo mencionamos, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch y enfermedad inflamatoria intestinal son los grupos con mayor riesgo a desarrollar cáncer colorectal. En estos pacientes con poliposis adenomatosa familiar, idealmente requerimos hacer un seguimiento a partir de los 10 o 12 años de edad. Se inicia con una rectosigmoidoscopía. Si esta sale que tiene pólipos, pues ya requeriría una colonoscopía y una colonoscopía anual. De igual forma, un paciente que tiene familiares con cáncer de colon o ya está diagnosticado con síndrome de Lynch, requiere hacerse colonoscopías a partir de los 20, 25 años y de forma anual o bianual hacer colonoscopías.
Y bueno, lo de la enfermedad inflamatoria intestinal ya lo mencioné, es a partir de los 8 años de diagnóstico. Si tiene colangitis esclerosante primaria, hacerlo a partir de cada año. Y bueno, más que nada para saber que, bueno, este diagrama lo que nos dice es que hasta el 40 o 45% de los tumores colorectales van a ser a nivel del colon transverso y del colon derecho. Es por eso que es tan importante realizar colonoscopías completas, idealmente con ileoscopías, con buena preparación del paciente, que sean colonoscopías de alta calidad, para tener certeza de que el paciente no tenga alguna lesión premaligna y requiera algún seguimiento especial. Ahora, ¿cuáles son los factores de supervivencia? Estos son, de igual forma es un estudio que se realizó en México, que vieron cuáles son los factores de supervivencia en 305 pacientes en diferentes estadios de cáncer colorectal, a los cuales los siguieron por 5 años. Ellos vieron diferentes factores, por ejemplo, aquí ven la edad, que pacientes mayores de 65 años, por supuesto, tuvieron una menor supervivencia a comparación de los pacientes menores de 65 años. De igual forma, el nivel de educación también fue estadísticamente significativo, en donde los pacientes con menor nivel de educación tenían menor supervivencia a comparación los de educación alta o que tenían licenciatura, ya que, bueno, los autores mencionan que estos pacientes tenían mucho mayor seguimiento en el hospital, incluso tenían mejores tratamientos a comparación de los pacientes con bajos niveles educativos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se vio, por supuesto, que los pacientes a los cuales se les sometió un tratamiento quirúrgico tenían mayor supervivencia, incluso los pacientes que tenían cirugía y además quimioterapia, que acuérdense son pacientes mexicanos, tuvieron una mayor supervivencia también estadísticamente significativa. Ahora, ¿cuál es el problema acá? En México no tenemos esta educación de detección temprana, ¿no? Que es lo que yo creo que necesitamos empezar a partir de ahora. Tenemos muy pocos programas de detección temprana de cáncer de colon. Bueno, voy a mencionar algunos de los estudios indirectos o no invasivos, como es la sangrocultenesis guayaco, que desafortunadamente tiene muchos altos falsos positivos. Desafortunadamente es el estudio que más se hace en todos los laboratorios a nivel nacional y realmente ya está comparado contra el FIT o el inmunológico, que es menor, o sea, tiene menor sensibilidad, tiene menor especificidad, además tiene mayor altas recurrencias de falsos positivos. Ahora, el FIT, que es el estudio ideal, entre comillas, ya veremos después por qué, es un estudio fácil, no tan costoso, que se puede tener pues, prácticamente en cualquier parte. Por ejemplo, en Estados Unidos ya lo tienen en farmacias, uno puede ir a comprar este método, el paciente se lo hace en su casa y puede regresar o incluso le pueden mandar los resultados al médico para ver si este paciente requiere o no requiere colonoscopías. Se ha visto una sensibilidad bastante altas a comparación, por supuesto, de guayaco, pero desafortunadamente el FIT no lo tienen todos los laboratorios. De hecho, son pocos laboratorios los que lo tienen. Y a nivel sector salud, afortunadamente aquí en el Hospital General en algunos momentos lo tenemos, pero en algunos no, por falta de reactivo. Sin embargo, bueno, sería el método ideal y lo que podríamos obtener a nivel nacional para tener una buena detección de cáncer de colon. En Estados Unidos están manejando el FIT-DNA ya en muchos centros. Se ha visto una mayor sensibilidad. El único problema es que tiene mucho también falsos positivos, que tal vez pacientes que no requieren colonoscopía se les hacen y eso pueden tener efectos adversos como complicaciones secundarias a la colonoscopía. Pero bueno, en México realmente lo que tenemos es guayaco y FIT. Ahora, ¿cuáles son los programas o qué se ha descrito en artículos, en estudios sobre programas de detección temprana en cáncer de colon? Este estudio se realizó por el Servicio de Endoscopía del INCAN
Es un programa muy grande que incluso se sigue realizando. Este estudio, la doctora Mari Carmen Manzano, la doctora Angélica Hernández, en donde vieron en 892 pacientes en los cuales se les mandó a realizar la prueba FIT o la inmunológica, de los cuales 73 no los regresaron el resultado. 112 de estos pacientes tuvieron un resultado anormal. Ellos consideraron un corte más de 20 nanogramos por mililitro. Muchos laboratorios lo consideran más de 100 nanogramos por mililitro como una prueba positiva. Sin embargo, podemos solicitar pruebas cuantitativas en los laboratorios y así saber exacto en qué grado está, ¿no? Si tenemos más de 20, ellos lo consideran positivo, y de los cuales estos 112, solamente 87 completaron colonoscopía de buena calidad. Y bueno, los resultados lo que vieron es que si tenemos un FIT con un corte más de 20 nanogramos por mililitro, que fueron 87 pacientes, vieron que el valor predictivo positivo para un adenocarcinoma invasivo fue de 6.9. De un adenocarcinoma in situ fue de 1.1. Por ejemplo, a comparación, si tomamos el corte de más de 100 nanogramos por mililitro, fueron 33 pacientes, tuvo un valor predictivo positivo de 18.2%. Entonces, bueno, se vio que incluso teniendo niveles muy pequeños de hemoglobina humana a nivel de heces, podemos detectar lesiones invasivas, ¿no? Por ejemplo, también aquí vemos que adenomas de alto riesgo fue de 20%, aquí de 30%. Entonces es muy importante, es un estudio, tal vez no es el ideal, pero es lo que tenemos y de alguna forma sí nos puede ayudar. En cuanto a el screening en FIT en Veracruz, este estudio se realizó por el doctor Remestroche. De igual forma fueron 502 pacientes, de los cuales 406 regresaron su prueba FIT. Y lo que vieron, de igual forma, ellos tomaron 100 nanogramos sobre mililitro como una prueba positiva y vieron que el valor predictivo positivo de los pacientes para una lesión premaligna o una lesión maligna fue del 33%. Que bueno, les digo, no es el método ideal, sin embargo, es lo que tenemos y lo que valdría la pena hacer o empezar a educar a nuestros médicos para detectar más casos. Este fue una carta de lector que de igual forma el Instituto de Cancerología, el grupo de endoscopía, mandó a una revista y ellos vieron que, por ejemplo, en la población de 50 a 74 años de la Ciudad de México, que son los pacientes que tienen alto riesgo, son más de 2.200.000 pacientes, de los cuales si se le haría FIT a estos pacientes, solamente, digamos, si la población que devuelve el FIT fuera un 70% y de los cuales 5% saldría positiva, tal vez este número que son 70.000 pacientes podríamos realizar con la infraestructura en los endoscopistas que tenemos en la Ciudad de México, podríamos realizar este screening. Y solamente para terminar, ¿cuáles serían mis humildes propuestas para detectar cáncer de colon? Número 1, capacitar a médicos familiares, generales, incluso especialistas. Aquí en la consulta en el Hospital General vemos muchos pacientes con familiares con cáncer de colon que nunca les mencionaron que sus familiares requieren hacerse una colonoscopia. Y son familiares con familias grandes de 8 o 9 hermanos. De alguna forma implementar FIT en laboratorios del sector salud y privados. También implementar, comprar estos FIT en las farmacias y realizar más programas de screening a nivel nacional. Eso sería lo ideal para poder identificar a estos pacientes y, por supuesto, siempre identificar a los pacientes de alto riesgo, ya que ellos tienen mayor riesgo de hacer cáncer de colon y, por lo tanto, hacer colonoscopías. Le agradezco mucho al doctor Viri Jiménez y al Servicio de Colopatología por la invitación.